Vamos ya por la parte 24 del Sermón del Monte. La verdad que yo personalmente sorprendido por la profundidad y cómo el Señor va trabajando en nuestras vidas. Cuando vamos viendo todo el consejo en orden, secuencialmente, cronológicamente, podemos entender mucho mejor la Escritura que tomando temas aislados, ¿no? Es bueno ir siguiendo la secuencia de lo que el Señor nos viene hablando. Y el tema para hoy es falsos profetas y falsos maestros. Y si usted se pone y presta atención cuando lee la Escritura, se va a dar cuenta que casi todos los hombres que escribieron la Biblia y casi todos los libros de la Biblia nos advierten sobre los falsos maestros y sobre los falsos profetas. Así que debemos cuidarnos, y de eso vamos a hablar en esta mañana, cuidarnos. Pero sobre todo mi interés es que sepamos discernir, porque a veces, nos pensamos que los falsos profetas están en otros países o están muy lejos de nosotros, y no es así. Tenemos que saber discernir. Entonces Jesús va a comenzar diciéndonos ahí en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Ese guardaos es tengan cuidado, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí Jesús ya nos está dando una dirección de cómo nosotros debemos cuidarnos de los falsos profetas. Pedro también nos va a advertir. Vamos a leer 2 de Pedro 2:1 para que usted vea que es un mensaje reiterado en la Biblia. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese de lo que nos está diciendo Pedro, que nos tenemos que cuidar, de las herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, fíjese qué completo toda la advertencia, cómo nos muestra, cómo podemos cuidar nuestras almas. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Otro que nos advirtió de los falsos profetas y falsos maestros es Juan, el apóstol Juan, y en 1 de Juan 4:1 nos dice: amados, no le crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esos espíritus no son espíritus flotantes, son el espíritu de las personas. Tenemos que discernir el espíritu de las personas que nos hablan. Y dice, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prácticamente nos está diciendo que los falsos profetas son parte del paisaje. No es algo esporádico que vamos a encontrarnos en la vida. Está lleno el mundo de falsos maestros y de falsos profetas. Así que tienen que aprender a discernirlos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo también nos advierte en Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá le está hablando a los pastores, a los obispos, que tienen que tener cuidado, cuidar la grey. Pero también es responsabilidad de cada santo que tiene discernimiento, cuidar de sus hermanos, advertir de los falsos maestros. Porque yo sé que después de mi partida, claro, ahí estaba presente Pablo, pero dice, yo me voy a ir, y muchas veces las iglesias quedaban sin pastores en la antigüedad. Eso de su partida, de su muerte se está refiriendo.
Dice que después de su partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, no te van a tener misericordia. Un falso maestro no le importa tu vida, no le importa cómo te va, no le importa si te vas al infierno, no le importa si te hace descarriar, no le importa nada de las personas. Dice, no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres. Fíjese, de en medio de las mismas iglesias se pueden levantar hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es lo que buscan estos falsos profetas? Que los siga la gente. Buscan llevar tras de sí a las personas. Es una guerra de orgullo por el poder, por el deseo de ser seguidos y escuchados por muchas personas. Por eso usted va a ver que muchas iglesias se levantan falsos maestros y provocan divisiones. Un poco lo que hemos visto con la vida de David. ¿Se acuerda cuando Absalón, el mismo hijo, le dividió el reino? Empezó a ganarse el corazón de las personas y a hablarle mal de David. Entonces se quería llevar a las personas, y ese espíritu de Absalón es el que opera en estas personas que son los falsos maestros y los falsos profetas. Pablo acá está diciendo que lo que quieren ellos es traer tras de sí a los discípulos. Así que ya vamos teniendo una idea un poquito más general de lo que son los falsos profetas y cuáles son sus intenciones. Entonces Jesús, Pedro, Juan, Pablo nos están advirtiendo sobre los falsos maestros, que también, fíjese, el Señor en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, advirtió muchas veces sobre los falsos profetas. Ojo con aquellos que le andan trayendo profecías y les andan adivinando el futuro y les están diciendo palabras que usted quiere escuchar. Ojo que de eso está lleno en las iglesias. Y vamos a ir resumiendo todo esto que acabamos de leer. Podemos tomar las características de un falso maestro y de un falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que hemos leído en estos 4 pasajes? Que estas personas aparentan una cosa, pero son otra. Dice que están vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Son personas que andan buscando tener autoridad. Son personas que no le importa a la gente, sino que buscan ser escuchados, ser obedecidos, que alguien los idolatre. Eso es lo que están buscando. Jesús dice, observen sus frutos, porque solamente así los van a descubrir. Observen el fruto. Ahí yo veo cómo la gente por internet escucha a cualquier predicador. No saben si le es fiel a la esposa, no sabe si paga las deudas, no sabe nada, pero te lo escuchan por internet y ellos dicen palabra santa. Fíjense, tenemos que conocer a quienes oímos. Dice, tienen que considerar el fruto de las personas a las que ustedes oyen y tienen que conocer sus vidas. Si no dan buen fruto, dice que van a camino de perdición. Eso significa que no son simples hermanos equivocados, son ministros de Satanás. Oh, pero es que este hermano debe estar equivocado. No, son ministros de Satanás, dice la Biblia. Mire 2 de Corintios 11:13, cómo Pablo nos advierte de esto. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que también te está diciendo que esta gente va camino a la perdición. No son simples hermanos equivocados, no son simples apóstoles o profetas equivocados que están engañados. Son personas que no son salvas, son personas que se van a una perdición, pero que por alguna curiosa razón fueron a una iglesia, aprendieron el idioma evangélico, leyeron un poco la Biblia y ya les dieron lugar para predicar y andan predicando. Yo no sé, yo en mis años de creyente me he dado cuenta que hay gente que llega a la iglesia y a los 2 meses ya los nombran pastores. O están enseñando o están predicando. No se prepararon, nadie sabe cómo son sus vidas íntimas y personales y ya están en el púlpito predicando. Una locura. Es un suicidio espiritual poner gente en un púlpito que no sabemos cómo son sus vidas, que no tienen un testimonio de vida. Y acá nos está diciendo que son ministros de Satanás y sus objetivos es introducir herejías destructoras. O sea, esa gente comúnmente no te va a pegar una trompada, no te va a pegar una piña, no te va a robar la billetera, no te va a hacer una zancadilla. ¿Sabe lo que hace esa gente? Trae herejías destructoras, enseñanza. ¿Cómo se destruye una iglesia? A través de falsas enseñanzas.
Cuando empezamos a creer cosas que no son. Y eso lo creemos por 10, 15, 20, 30 años. Cosas que no eran así, pero nos las enseñaron así. Mire, mi hermano, todos nosotros hemos estado expuestos alguna vez a falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Hemos estado expuestos, nada más que no los hemos visto, no nos hemos dado cuenta. Pero eso se termina cuando uno empieza, ya lo vamos a ver enseguida, cuando uno empieza a estudiar la Escritura, cuando empieza a profundizar, cuando se empieza a preparar. Por eso yo me gozo y hay varias familias de la iglesia que están estudiando seminarios teológicos. Hermanos, hay que estudiar, hay que prepararse. Y hasta que tengamos nosotros nuestro propio seminario, vamos a recomendar algunos seminarios y usted haría bien en estudiar. Prepararse en lugares recomendados por la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evitar esto. Y acá dice que verán a la gente como mercadería. En realidad no ven a la gente, no ven almas que hay que ayudar para que se preparen para la gloria, para la salvación eterna. Están viendo a la gente como mercadería. Se aprovechan de las personas, ¿para qué? Para ser oídos, para ser idolatrados, para que los aplaudan, para ser el líder principal. Y están buscando solamente un beneficio propio y personal. Por eso esa gente comúnmente negocia el mensaje. No le importa lo que viene a tu alma. Lo que hacen es negociar el mensaje porque te van a dar lo que a tu carne le gusta oír. Y eso nos da una punta para saber cómo nosotros podemos discernir a los falsos maestros y a los falsos profetas. Dice aquí que tenemos que probar los espíritus porque ellos no van a tener compasión del rebaño. Así que el mandamiento del Señor es: cuídense. Guardaos, paren las antenas. No podemos escuchar a todo el mundo. Tenemos que cuidar nuestras almas porque depende nuestra eternidad de con qué nosotros nos edificamos y cómo nosotros somos alimentados por la palabra. Así que vamos a ver cómo discernir para poder guardar nuestras almas. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a aprender a discernir. Vamos a tener un mini entrenamiento, un mini curso para saber cómo discernir a un falso profeta o a un falso maestro. Entonces el conocimiento es lo que nos va a dar discernimiento. ¿Qué es lo que te da el discernimiento? El discernimiento viene porque tengo un conocimiento previo. ¿Usted cómo discierne un motor? Porque estudió cómo arreglar un motor. Acá tenemos un bombista diésel. Si él estudió, él te abre un motor y ya sabe dónde está la bomba, el radiador. Yo como no estudié, abro el capó y no sé ni cómo se llama cada componente. Entonces no tengo discernimiento. El discernimiento viene como consecuencia del conocimiento. Hay gente que piensa que el discernimiento es cuando Dios te toca con una varita mágica y ya tengo discernimiento. No, no viene así. El discernimiento es el resultado de profundizar en las Escrituras. Por eso la Escritura, la Biblia, ¿qué te manda? De día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tengas discernimiento, para que sepas tomar buenas decisiones en la vida. Entonces, como yo no tengo discernimiento, porque no me preparé y no tengo conocimiento, ¿qué pasa? Tomo malas decisiones, me vivo equivocando, no hago lo que tengo que hacer, no le doy valor a las cosas que le tengo que dar valor. ¿Y eso es por qué? Porque no tengo conocimiento y eso me quita la posibilidad de tener discernimiento. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser conocimiento sino la teología? Veo que últimamente en las iglesias usted habla de teología y la gente como que se asusta. Pareciera que la teología es para esos hombres que están en la universidad de Yale, de Harvard, en las facultades teológicas y están allí discutiendo doctrinas aburridas. Hermanos, la teología no es otra cosa que el conocimiento de Dios. Por eso me gusta cuando esa frase del doctor Sproul que dice: todo creyente tiene que ser un teólogo. Todo creyente tiene que estudiar. Eso no es solamente para los pastores, no es solamente para los maestros. Fíjese lo que pasó con los evangelistas en nuestra era. Todos los evangelistas eran evangelistas, pero no estudiaban. Entonces hasta iban a predicar, te hacían una cruzada, te llenaban un estadio, predicaban, pero tenían falta de conocimiento y decían cada soncera. Diga que el Señor, por gracia, salvaba un montón de gente, pero no tenían doctrina, no tenían conocimiento. Entonces todos los evangelistas, los pastores, los maestros y todo creyente de las iglesias tenemos que tener conocimiento para poder tener
discernimiento en la vida. Entonces la pésima teología de algunos cristianos los está llevando por mal camino. Usted mírese en esta mañana y hágase esta pregunta internamente. ¿Tengo una buena teología o tengo una pésima teología? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi nivel de conocimiento? Claro, hubo gente que ha hablado mal del conocimiento. Usaron mal la Biblia. Le dijeron, no, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y ahí nació el movimiento pentecostal. Que si usted le temblaba el cuerpo, usted estaba lleno del Señor. Pero si usted conocía mucho de la Biblia, algunos le decían, se van a volver locos, no estudien mucho la Biblia. Eso enseñó también la Iglesia Católica. No lea la Biblia que se van a volver locos. Claro, era más fácil para manipular a la gente. Entonces, cuando usted quiere manipular gente, ¿usted qué necesita? Lo mismo que los políticos, un pueblo ignorante. Un pueblo que no sabe, es más fácil de manipular. Entonces, pregúntese usted cómo está en el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no tenga miedo a reemplazar esa palabra por teología, porque teología es el conocimiento de Dios. Mire lo que dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire cuál es el resultado. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, es un mandamiento conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces es un mandamiento de Dios que usted ocupe su vida para poder conocer a Dios. Es por eso que dejamos negocios, dejamos trabajos que a veces nos pueden consumir toda la vida con tal de tener tiempo para conocer a Dios. Claro que hay que trabajar, claro que hay que hacer negocios, claro que hay que criar hijos, claro que hay que hacer un montón de cosas, pero si todo eso te absorbe la vida de tal manera que usted no tiene tiempo de conocer a Dios, usted está haciendo algo mal. Algo está mal, está haciendo mal. Entonces usted tiene que ver, tiene que programar su vida. Decir cuál es el fin de que yo vine a esta tierra. Yo no vine solo para criar hijos y para trabajar y tener una casa y que mis hijos vayan a la universidad. Usted no vino para eso. Usted vino para conocer a Dios, para que su vida glorifique a Dios. Y usted no puede glorificar a Dios si usted no tiene conocimiento de ese Dios. Porque el mundo se va a encargar de enseñarle un ídolo y le van a dar un falso Dios, que usted va a creer que está adorando a Dios, pero usted no está adorando a Dios, está adorando a cualquier otra cosa. David amaba a Dios. David cantaba todo el día. Pero ¿sabe qué? No tenía conocimiento de Dios, por eso no sabía trasladar el arca. Y cuando fue a buscar el arca del pacto, la subió. Hay una carreta con 4 vacas y por eso muere este hombre que quiere tocar el arca. ¿Por qué? Porque él no sabía cómo se trasladaba. O sea, que vos estés todo el día cantando y digas amo a Dios, eso no significa que lo conozcas. Lo conoces a través de la Escritura. ¿Y qué dijo David? Traigan los rollos, tráiganme la Biblia, quiero leer a ver cómo es. Y cuando fue a mirar la Biblia dijo, el arca la tienen que llevar los sacerdotes. Qué cabezón, ¿cómo la voy a poner en una carreta con vacas? Fíjese lo que pasa por causa de no tener conocimiento, por causa de no tener teología. Entonces la verdad, es decir, el conocimiento de Dios fue entregado al hombre en una secuencia, y de eso quiero hablarle los próximos minutos. Es una secuencia de cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios se da a conocer al hombre. Voy a ir desde el principio de la Biblia hasta el final, cómo Dios empezó a revelar a las personas. Entonces Dios se reveló directamente a las personas desde el primer momento. Dios hablaba cara a cara con Adán, después empezó a hablar con los hombres que siguieron. Él se revelaba directamente. Acuérdese de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de la zarza que se quemaba y no se consumía? Ese era Dios revelándose directamente a los patriarcas, a los hebreos, al pueblo. Dios se reveló directamente a Abraham. Habló directamente con Abraham, con Noé, con Moisés, con los jueces, con los profetas del Antiguo Testamento. Él les hablaba directamente. Y toda esa forma de revelarse terminó con la ascensión de Cristo. Y todos estos hombres son los que Dios utilizó para escribir el Antiguo Testamento. A esos profetas, a hombres como Moisés, Dios los utilizó para escribir los libros que usted tiene ahora en su Biblia. Esos hombres recibieron una revelación directa de Dios. Dios les habló, Dios les salió al encuentro a Abraham. Dios habló con Moisés, Dios habló con Noé.
Pero ese fue un tiempo. Ese tiempo terminó con la ascensión de Cristo, cuando Cristo se termina revelando en su máxima expresión. Dios se termina revelando en su máxima expresión con la venida de Cristo, su Hijo. Y luego comienza el tiempo de la inspiración. Mira, acompáñame a 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada. Ahora Dios comenzó por el Espíritu Santo a inspirar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, luego de que Dios se reveló personalmente, directamente a muchos hombres, comenzó también a inspirar a algunos, ¿para qué? Para que escribieran. Entonces fíjese, tenemos una forma de revelarse Dios directamente a algunas personas donde hablaba cara a cara, pero después utilizó el Espíritu Santo para inspirar hombres, para que esos hombres pudieran escribir, y ese es otro tipo de cómo la verdad le llega al hombre, por inspiración. Y eso terminó en el año 90 después de Cristo con el último de los apóstoles. Todos saben que Juan fue el que escribió Apocalipsis. Fue el último hombre que fue inspirado por Dios para escribir el último libro de nuestro canon bíblico. Entonces él termina escribiendo el Apocalipsis y ya se cerró. Ya Dios nos sigue inspirando gente para que siga escribiendo libros, porque ya se cerró el canon bíblico. Con Apocalipsis se cierra este tiempo de la inspiración. Y tercero, que es la época en la que estamos nosotros ahora, porque hay muchos cristianos modernos que están esperando que Dios se les aparezca y les hable. Hay otros que están esperando que Dios los inspire y venga y les dicte algo y les hable para con su vida y les traiga una revelación. Por eso hay tantos profetas. ¿Sabe por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de falsos profetas y falsos maestros. Estas cosas son las que van a derribar para que nosotros podamos discernir cuando aparezca un falso profeta, un falso maestro y nos quiera dar una palabra y nos quiera profetizar y nos quiera decir y nos quiera adivinar el futuro y todas esas cosas locas que andan haciendo algunos por allí. Nosotros ya no estamos bajo ese tiempo. Ya no estamos donde Dios se te va a revelar directamente, donde Dios ahora por inspiración del Espíritu Santo te va a hacer escribir una nueva doctrina. No estamos bajo ese tiempo. Estamos bajo la tercera etapa, que es la etapa de la iluminación. Nosotros ahora necesitamos lo que dice Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener la revelación hoy? ¿Cómo vamos a tener la sabiduría? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo te va a hablar Dios ahora? A través de la iluminación de la Escritura, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces necesitamos entender este tiempo en el que estamos viviendo, que es como Dios nos habla. Es por medio únicamente de las Escrituras. Y el Señor te habla por las Escrituras utilizando a su Espíritu Santo. Siempre fue por el Espíritu Santo, por supuesto. Fue el Espíritu de Dios el que les habló en la antigüedad. Fue el Espíritu de Dios el que inspiró a los profetas y a los apóstoles que escribieron la Biblia. Pero ahora es el Espíritu Santo el que es utilizado para que nosotros comprendamos las Escrituras. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu y hace que esa palabra se vuelva vivificada dentro nuestro. Hace que cobre vida la Biblia dentro. Por eso nosotros no se trata solamente de leer y de tener conocimiento bíblico, sino de que el Espíritu Santo haga que la palabra escrita cobre vida dentro de nosotros, sea vivificada dentro de nosotros. ¿Esto para qué se lo digo? Para que usted pierda las expectativas de que un hombre, hay mucha gente esperando que lo agarre un profeta y le diga algo. Ya Dios no te va a hablar así. Y ya vamos a ver los fundamentos de por qué hay tantos falsos profetas en este mundo y tanta gente buscando eso. Entonces la palabra es vivificada en nosotros por el Espíritu Santo y es así como Dios te edifica. ¿Cómo somos edificados? Por el Espíritu Santo, dándonos la vida que viene por las Escrituras. Por lo tanto, hoy en día debemos observar las Escrituras.
Si alguien se aparta de ellas, entonces es un falso maestro. ¿Cuál es el problema de los cristianos modernos? Que no conocen la Escritura. Así que cuando escuchan a un falso profeta, un falso maestro, no saben si es falso. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. ¿Por qué no tiene discernimiento? Porque no tiene conocimiento. Porque el Espíritu Santo no lo ha alumbrado. Entonces no sabe discernir. Entonces los 12 apóstoles más Pablo, siempre que hablemos de los apóstoles, yo estoy incluyendo al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, porque todos fueron enviados a los judíos, pero fue uno que puso el Señor como Pablo para que fuera a los gentiles. Entonces los 12 apóstoles más Pablo interpretaron las Escrituras. Ellos interpretaron las Escrituras y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esas son las cartas que usted tiene en el Nuevo Testamento. Fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron inspirados por el Señor. Entonces tenemos que usar bien las palabras. Nosotros hoy, si andamos buscando la revelación, nosotros no buscamos la revelación porque el Señor ya se reveló. Eso ya lo tenemos dentro. Dice la Escritura que toda la palabra de Dios dice que fue escrita en nuestros corazones. Eso significa que Cristo ya nos reveló al Padre. Ha sido revelado a nuestros corazones el Señor. El Señor se ha revelado a nuestras vidas. Nosotros ahora necesitamos ser alumbrados, iluminados, para entender lo que los profetas y los apóstoles entendieron. Todo lo que entendió Jeremías, todo lo que entendió Isaías, todo lo que entendieron los apóstoles del Cordero, todo lo que entendió Pablo, hoy lo podemos entender por la iluminación, por el alumbramiento del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Así que eso de vamos a buscar revelación, hay que tener cuidado con esas palabras. Y si vamos a usar, yo no digo que no use la palabra revelación, pero si usted va a usar la palabra revelación, tiene que entender a qué se está refiriendo. Segunda de Pedro 1:20. Fíjese lo que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es que usted, por eso hay tantas líneas dentro de la iglesia. No, esto la interpretan así, pero aquellos la interpretan de otra manera. Y aquellos otros la interpretan a su manera. Y dentro de la misma congregación puede haber uno que interpreta de una manera y otro interpreta de otra. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que la Biblia no es de interpretación privada, que usted pertenece a un cuerpo, que usted pertenece a una iglesia que tiene 2000 años sobre la tierra. El orgullo actual, hay de gente que ignora la historia de la iglesia y ellos entienden la Biblia hoy y no le importa lo que pensó Lutero, lo que pensó Calvino, lo que pensaron los primeros padres de la iglesia, no les importa nada. Ellos hacen su teología actual, desconectados del cuerpo de Cristo. Quiero decirles que eso es un gran error. La Escritura no es de interpretación privada, es decir, no la interpreta usted solo para usted. Somos un cuerpo y necesitamos ser alumbrados por el Espíritu Santo. Un falso profeta, un falso maestro, anda interpretando como a él le parece. Por eso hay tantas particiones dentro de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento ya pusieron el fundamento. Acompáñeme Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto que sea como un mini curso de introducción a la teología para que nos volvamos gente conocedora de Dios, como un panorama general. ¿Qué tengo que saber si voy a buscar el conocimiento de Dios? Que el fundamento ya fue puesto, que no lo puedo inventar yo, que yo no me puedo imaginar ahora una nueva doctrina y decir están todos equivocados porque a mí ahora el Espíritu Santo me reveló esto. No es así, no funciona de esa manera. El fundamento no se pone todos los días, no se pone todos los meses, no se pone todos los años, no lo podemos poner ahora. Porque el fundamento ya fue puesto. El fundamento se pone una sola vez y luego se edifica encima. Usted si va a hacer una casa, pone el fundamento, comienza a levantar las paredes y no vuelve a poner al final otra vez el fundamento. Se pone una sola vez. Hoy la iglesia quiere poner fundamento todos los días. Muchos cristianos andan poniendo fundamento. El fundamento es Cristo, como dice la Escritura. Y ese Cristo revelado ¿en qué? ¿Cómo? En todas las doctrinas cardinales y fundamentales de nuestra fe.
Cristo es revelado a través de la Escritura. Dios nos habló ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo, acá está la Escritura porque ellas dan testimonio de mí. Usted me quiere conocer a mí. Usted no puede andar buscando un humo flotante por la calle. Usted lo que tiene que conocer son las Escrituras. Por eso les dice, erráis desconociendo el poder de Dios y las Escrituras. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere discernir un falso profeta, un falso maestro y ser edificado? Tiene que conocer la Escritura. ¿Cuáles son las doctrinas cardinales? Le voy a mencionar algunas. Que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que Él es Dios hecho hombre. Eso es una doctrina cardinal. Cualquiera que te diga que Jesucristo no es Dios es un hereje. Como testigos de Jehová, como mormones y como cualquier secta que andan diciendo que Jesucristo fue un gran hombre, pero no es Dios. No, Él es Dios hecho hombre. Doctrina cardinal. La justificación únicamente por la fe, solo por Cristo, solo por gracia y sin las obras de la ley, es una doctrina cardinal. Cuando a usted le aparece un loco que le está diciendo usted es el que decide si se salva o no, le está mintiendo porque es Él. La salvación solo es en Cristo, por gracia y solamente por medio de la fe. Son doctrinas que las tenemos que tener claras, que las tenemos que tener conocidas. La Trinidad de Dios. ¿Cuántas aberraciones yo he escuchado sobre la Trinidad de Dios? Pero en realidad sabemos y creemos que tenemos un solo Dios en esencia, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cualquiera que le diga que solamente el Padre, y ese Padre es un solo Dios, que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces como Espíritu Santo, ya entramos en una herejía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que forman un único Dios. No es una energía como dicen algunos. Es la persona del Espíritu Santo. ¿Que es un misterio? Claro que es un misterio. ¿Que no lo alcanzamos a comprender al todo? Claro que no lo alcanzamos a comprender al todo. Pero es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, porque cuando se estaba bautizando, el Padre dijo, ahí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bajó la paloma como el Espíritu Santo viniendo sobre él, y el Hijo estaba siendo bautizado. Ahí los tienen los tres. Entonces esa doctrina del modalismo no tiene nada que ver. No es más que una herejía destructora. La seguridad de la salvación. No, que usted va a perder la salvación, hermano. Usted no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque no depende de usted, depende del Señor, que dijo que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Entonces no podemos perder nuestra salvación. Y después estudiaremos, tal vez el día jueves en la célula. Si quiere, llévese algún versículo complejo que a usted le hace pensar que puede perder la salvación. Pero hay 4 o 5 versículos que pareciera que te dicen que puedes perder la salvación. Pero no está diciendo eso cuando usted lo analiza seriamente. Claro, yo te tomo un versículo y el que persevera hasta el fin será salvo. Claro, yo lo tomo así, sin buscar los idiomas originales. Mire, dice la teología sana que la Biblia es inerrante e infalible. Es decir, que la Biblia no se equivoca y no se contradice. Y esto es lo que yo creo, en sus idiomas originales. Porque después en las traducciones pueden haber algunos errores que se cometen, pero si usted va al idioma original, usted va a poder entender la Biblia como Dios la inspiró. Entonces siempre, por eso hacen falta los maestros, por eso hace falta la teología, por eso hace falta la hermenéutica, para que nosotros no caigamos ni siquiera en un error de traducción. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? La palabra de Dios es inerrante y falible en sus idiomas originales. Eso es una doctrina también. Porque si usted piensa que la Biblia se equivoca, entonces usted no va a tener seguridad en la Escritura y va a dudar de la Escritura. Entonces una de las enseñanzas que tenemos que aprender es que la Biblia es inerrante e infalible. Sepamos que la Biblia no tiene error. Y estábamos hablando de que Cristo es la piedra angular. Y el fundamento son estas doctrinas que lo van revelando, porque la Escritura habla de Cristo, toda la Escritura habla del Señor. Acompáñenme, Efesios 2:21. Dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Entonces, una vez que se puso el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la Escritura, que es Cristo revelado en las Escrituras, una vez que viene a tu vida, que viene como fundamento en la justificación, usted comienza un tiempo de ser edificado. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Nos estamos edificando a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la instrucción. Y eso que lo va haciendo el Espíritu Santo juntamente con la palabra. Esa es la obra que el Señor está haciendo en este tiempo. No es un acto solamente intelectual, es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de lo que estamos leyendo en la Biblia. Es así. Y aquí también quiero aprovechar, porque recuerde que estamos viendo cómo discernir a los falsos maestros, a los falsos profetas. Quiero hablar muy brevemente del tema de los milagros, porque esto es clave para entender a los falsos maestros y los falsos predicadores actuales. Fíjese que la mayoría son milagreros. Cruzada de milagros le van a poner. Hoy, lunes, día de milagro en la iglesia. Parece que son ellos los que deciden cuándo se hacen los milagros. Y eso está muy generalizado en la iglesia moderna. Fíjese, a los apóstoles del Cordero, más Pablo, se les dio un poder especial para hacer milagros. Eso lo vemos en la Biblia. Hacían señales y hacían prodigios. ¿Y para qué se les dio ese poder? Fue para certificar, para afirmar el fundamento que Dios les había mandado a entregarles. Porque imagínense que venía Pablo, venía Pedro con un evangelio que era un choque frontal contra el judaísmo. Necesitaba el evangelio ser respaldado por señales, por prodigios, por milagros. Porque era una confrontación directa. De hecho, Jesucristo lo vivió en carne propia. Y los apóstoles también, fueron todos asesinados. O sea que había que traer y establecer el nuevo pacto, había que traer el evangelio. Y Jesús les dijo, los van a aborrecer, los van a matar por causa de mi nombre. El Señor les dio el poder para respaldar su palabra y su predicación. Entonces los apóstoles del Cordero más Pablo debían certificar el mensaje que tenían, un mensaje revolucionario que iba a cambiar el culto judío. ¿Sabía usted lo que es decirle a un judío que ya no había que hacer más sacrificio? Era meter la cabeza en la guillotina. Decirles que ya el templo no era importante porque ahora el templo iba a ser la iglesia. Era el choque más fuerte. Hasta el día de hoy vaya a decírselo a un judío a ver cómo lo trata. Entonces necesitaron los milagros, las señales y los prodigios para que respaldaran la palabra, para que certificaran la palabra. Acompáñame a Mateo 10:5. Y fíjese qué clarito que es el Señor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, porque era a confrontar con los judíos. No vayan a los gentiles. Vamos a establecer el nuevo pacto, vamos a establecer la iglesia, vamos a predicar el evangelio. Así que les dice, a esto les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanas no entren. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a los judíos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Recibieron este poder los apóstoles para hacerlo. Mateo 12:28. Fíjese lo que dice Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es muy fuerte lo que estaba pasando en estos días. Ese reino que se había perdido por causa del pecado del hombre en el huerto del Edén, hoy estaba regresando en la persona de Cristo. ¿Usted ha visto las peleas que provoca un gobierno? Siempre hay alguien que quiere el poder. Mire lo que pasa en la Argentina, cómo se pelean los partidos políticos por el poder. Bueno, eso pasa en el mundo espiritual también. Eso pasaba entre el judaísmo y el evangelio que estaba siendo predicado. Era una lucha de poder. ¿Por qué estaban enojados los judíos? Porque la gente se iba de atrás de los que predicaban el evangelio. Así que había una bronca, había una envidia, había un enojo al punto de que querían matarlos. Por eso apedrean a Esteban. Por eso matan a Jesucristo. Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, este es Pablo, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacían milagros, y hacía Dios milagros, fíjese, extraordinarios por manos de Pablo.
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 2 Corintios 2:12. Este está muy clarito, mire. Con todo, las señales de apóstol, que son señales de apóstol, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es un poder especial que se le dio a los apóstoles del Cordero y a Pablo para que establecieran este fundamento. Ellos fueron los que pusieron el fundamento. Por eso usted tiene esa Biblia en el Nuevo Testamento que fue toda puesta por estos hombres que predicaron. El tema del reino es un tema que atraviesa toda la Biblia. Si usted me dice cuál es el tema principal de la Biblia, no es la cruz, no es la redención. El tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Por causa del pecado tuvo que venir la redención, pero el tema general, el tema global, es el reino de Dios. El reino de Dios que estaba en el jardín del Edén, que estaba donde Dios hablaba cara a cara con Adán. Ahí estaba, ese es el reino de Dios. Y por causa del pecado, cuando Adán peca y Eva pecan, el reino se fue, se desprendió de la tierra y subió a los cielos. Es como que la tierra y el cielo se separaron. Mientras ellos estaban sin pecado, el cielo estaba en la tierra, pero luego del pecado se separó el cielo de la tierra. Es decir, el reino de Dios abandonó la tierra. Y luego hubo intentos de Dios de crear una nación y gobernarla. Fíjese que siempre se trató de Dios gobernando a su pueblo, gobernando en la tierra. Entonces Dios levantó una nación, llamó a Abraham. Después vino Isaac, vino Jacob y fue formando una nación. Y él la quiso gobernar. Después vino un tiempo de los jueces. Pero fíjese, todos fallaban. Los hebreos en el desierto fallaron. Los jueces se corrompieron todos. Fíjese la vida de Sansón, fíjese la vida de Gedeón. Todos fallaron. Luego, ¿qué pasó? Empezaron a pedir un rey terrenal. Le dijeron, no, ya no queremos que sea Dios el rey. Queremos un rey como todas las naciones. Y Dios dijo, está bien, me están rechazando a mí, Samuel, no es con vos el problema, es a mí. Entonces ahí tienen, ahí les dio a Saúl. Y empezaron a tener reyes visibles, terrenales, porque ellos querían ser como todas las naciones. Qué parecido a los cristianos de hoy. Así son los cristianos de hoy. Quieren parecerse al mundo, quieren vivir como el mundo. Y el Señor dice, yo te llamé para que seas mi pueblo especial, un reino de sacerdotes. Y nosotros queremos vestirnos como el mundo, hablar como el mundo, divertirnos como el mundo. Lo mismo, nosotros no tenemos nada de autoridad para decirle a los judíos, ¿cómo van a hacer eso? Si hoy los cristianos se comportan igual, excepto raras excepciones, por supuesto. Pero todo fallaba, el reino no se podía establecer y vivían rechazando, ¿qué? El reino de Dios. Adán rechazó el reino de Dios. Los jueces rechazaron el reino de Dios. Israel rechazó el reino de Dios. Empezaron a ser gobernados por reyes humanos. Y llevaron a la nación al exilio y a la destrucción. Y Dios les dijo, estos hombres los van a hacer sufrir a ustedes. Les van a cobrar impuestos, los van a oprimir, los van a llevar a la guerra. Antes yo los defendía de las guerras, ahora van a morir todos en las guerras. Y comenzó un baño de sangre en Israel. Ganaban muchas batallas, pero perdían miles y miles de hombres en cada batalla. Y desde allí Israel nunca más tuvo ni rey ni reino, porque cayeron bajo la conquista de los asirios y bajo la conquista de los babilonios. Entonces se terminó, ya ni reino terrenal tenían, no tenían ni rey terrenal, lo perdieron todo. Después de los 70 años del cautiverio en Babilonia, el Señor levantó a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías y trajo otra vez a la gente, al pueblo, hacia su tierra. Pero no tenían rey, no había reino. Ahora entiende por qué los discípulos decían, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? El problema era el reino. Anhelaban el reino. Un poco de descanso habían tenido con el rey David, que fueron 40 años donde reinó David, que más o menos tuvieron victorias. Pero después fue sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento con Salomón. Fue sufrimiento. Ni hablar de Jeroboam, ni de Roboam, ni de todos los que vinieron después. Reyes que los llevaron a la idolatría y posteriormente al cautiverio. Entonces no tienen rey. Y ese reino, Babilonia, cae bajo el dominio persa. Y después los persas caen bajo el dominio de los griegos. Y siguen pasando los siglos. E Israel no tiene rey y no tiene reino.
Viven, si no son esclavos de los griegos, son esclavos de los romanos, son esclavos de esto, son esclavos de lo otro, pero no tienen ni rey ni reino. Y empieza el período intertestamentario, usted lo conoce, se ha estudiado un poquito, 400 años de silencio, Dios no habla. Hasta que aparece un profeta llamado Juan el Bautista y comienza a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese cómo todo el hilo conductor de la Biblia nos viene hablando desde un reino que desapareció por causa del pecado del hombre, hasta un día, 4000 años después, que aparece Juan el Bautista y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que hemos esperado por siglos y siglos y siglos, hoy está a las puertas. 4000 años sin reino. Desde el pecado habían pasado 4000 años. Habían pasado 1000 años desde que David había tenido un poquito de un reino más o menos en paz. Y habían pasado 500 años desde la caída del sur de Judá por los babilonios. Y los profetas siempre estuvieron en el Antiguo Testamento, los profetas. Todo esto lo estamos hablando para discernir a los falsos profetas. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la orden principal de los profetas del Antiguo Testamento? Decirle: están quebrando el pacto, vuelvan a la Escritura, vuelvan a la palabra de Dios. No era adivinarles el futuro. Cuando ellos predecían el juicio que iba a venir sobre la nación, pero ellos no le andaban adivinando a la gente si iba a ser varón o nena de la mujer que estaba embarazada, que eso es lo que hacen los profetas actualmente. Así me dice el Señor: el fruto que tienes en tu vientre es una nena. Y así se pasan los cultos, haciendo tonterías. Así me dice el Señor: vas a conseguir trabajo, varón de Dios. Y así la gente corre en multitudes a escuchar a estos falsos profetas y falsos maestros. ¿Se imagina que perdamos el tiempo aquí, yo profetizándole: Eduardo, el Señor dice que te va a dar 10 peluquerías? No está para eso. Pero la gente no lo ve como raro eso. Lo ve como normal. Entonces un día te puede escuchar este sermón y mañana se va a una cruzada de milagros. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento y no tenemos discernimiento, y necesitamos el discernimiento del Señor. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Anunciaban la venida del Mesías y le decían a la gente, cuando se desviaba del pacto, que estaban quebrando el pacto y que tenían que volver a la obediencia del Señor. Y les decía: si ustedes vuelven a la obediencia, volverán las lluvias, volverán las buenas cosechas, volverá la bendición. Los evangélicos modernos han tomado eso para decirle a la gente que va a conseguir trabajo. No, y 1000 veces no. No es para eso. Cuando usted escucha a un hombre así, es un falso profeta y un falso maestro. Eso ya para que tengamos discernimiento. La actividad profética del Antiguo Testamento termina con Juan el Bautista. ¿Por qué? Por la plenitud revelacional que trajo Cristo. Porque Dios se reveló por medio de la persona de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstrame al Padre? A Jesús no le entraba a la cabeza cómo pensaban algunos de sus discípulos. Muéstranos al Padre. Pero si yo te estoy mostrando al Padre. Y a los cristianos actualmente, hoy todavía no les cae la ficha de saber que en Cristo tenemos al Padre revelado en nosotros. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso es que se terminó el tiempo de los profetas. Los profetas sirvieron para el Antiguo Testamento. Entonces, hoy nos ha hablado por el Hijo. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted tiene que conocer al Hijo. Si usted quiere conocer al Hijo, necesita ir a la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, y usted no necesita más nada. Porque el Espíritu Santo usted lo tiene adentro y le va a dar testimonio a su espíritu de cuando usted lee, cuando usted pertenece a una comunidad de fe. Usted no se va a volver un loco y va a inventar una secta. Porque usted va a estar acompañado de un montón de cristianos que no son un montón de locos extraídos de la historia, sino que pertenecemos a una iglesia que tiene 2000 años sobre la faz de la tierra,
que pasó por oscuridad, que pasó por luz, que pasó por paz y por persecución. Pero usted tiene que ser consciente de que usted pertenece a una iglesia que tiene 2000 años sobre la tierra. Hay gente que se ha desconectado de la historia. Es por eso que ya no necesitamos profetas como los del Antiguo Testamento. Y tampoco necesitamos apóstoles como los del primer siglo, porque ellos ya pusieron el fundamento. El fundamento ya fue puesto. Si aparece algún loco diciendo que es apóstol o profeta, nos están engañando. Es gente ignorante, gente que quiere impresionar a la gente. Ahora Cristo nos es revelado por la iluminación de las Escrituras y el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Nunca se olvide de eso. Hay cristianos que viven como si no tuvieran el Espíritu Santo ni la Escritura. Andan buscando profetas y apóstoles. Hay iglesia, la cobertura. Necesitamos la cobertura. Eso es otro invento de manipulación. No es el enojo de un pastor, es la luz de un pastor que te dice que no necesitas cobertura, que no necesitamos cobertura, porque cada iglesia es un candelero que el Señor tiene bajo su cuidado. Esta iglesia, si nosotros obedecemos al Señor y amamos al Señor y obedecemos sus mandamientos, va a ser un candelabro que no será quitado de su lugar. Si nosotros le amamos, mi hermano, porque, ojo, hoy no voy a llegar a hablar del primer amor, pero el problema es que nosotros podemos dejar de amar al Señor y seguir con nuestras actividades. Y el Señor le dice, tengo contra vosotros que ha dejado tu primer amor. No se te llamó a ser primeramente teólogo, se te llamó a amar al Señor, pero necesitas de la teología para poder saber al Dios que adoras. Algunos se desconectan del amor y de las responsabilidades. Pura teología, tampoco sirve. Porque eso lo puede hacer un impío. Tu teología sin amor te vuelve un legalista, un necio. Entonces, para derribar un montón de asuntos en este día, Dios no te va a hablar por sueños. No te va a hablar por un profeta que te adivina si vas a conseguir trabajo. No va a venir con un milagrero, ni con un apóstol que te diga con quién te tienes que casar, como yo he visto algunos apóstoles. Y vos te casás con esta, y vos te casás. Es una manipulación en las iglesias. Él te va a hablar por las Escrituras. Y si te usa, y que puede usar un sueño, pero va a ser para llevarte a las Escrituras. Claro que tenemos algunos sueños. Y el Señor puede usar un sueño porque es un acto natural de la vida. Como te puede usar un hermano que te exhorta, es lo mismo. Pero te va a llevar a la Escritura, no te va a traer una nueva revelación a través de un sueño. Hay gente que anda interpretando los sueños. ¿Y qué quieres? ¿Y qué significa lo que soñé? Nada, que comiste fideo con tuco anoche, muy tarde. No te quiso decir nada el Señor, pero nosotros creemos que Dios nos estaba hablando. Porque somos místicos. ¿Sabes por qué somos místicos? Porque no tenemos conocimiento. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de Cristo? Las Escrituras. Es decir, que si no conoces las Escrituras, no tienes el testimonio de Cristo, que por supuesto siempre va acompañado de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde nos basamos para decir que no hay más profetas como los del Antiguo Testamento? En lo que dijo Daniel. Mire, hace 2000 años que vino Cristo y 550 años antes, 2550 años, Daniel dijo lo siguiente en Daniel 9:24. Fundamento escritural. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo fue eso? Con la venida de Cristo. ¿Cuándo se ungió al santo de los santos? ¿Cuándo vino Cristo? ¿Cuándo se selló la profecía? ¿Cuándo? En el último libro de la Biblia. Entonces está profetizado que después del año 90, del año 100, ya no necesitamos profetas que nos vengan a hablar de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:19. ¿Quiere algo más claro? Mire, tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, mientras usted esté en la tierra, usted tiene que estar atento a la antorcha que es la palabra de Dios, la profecía más segura que tenemos.
Después lucero nacerá en nuestros corazones ya definitivamente en la gloria. Mientras estemos acá en la tierra, que dijo el salmista, tu palabra es lumbrera a mis caminos. Es lo que guía mis pisadas. Entonces la profecía se cerró con el libro de Apocalipsis y se prohíbe añadir o sacar algo. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Las palabras de esta profecía es toda la Biblia, no solamente el libro de Apocalipsis. Toda la palabra profética fue inspirada por Dios y es útil para ser entrenados, corregidos, instruidos. Entonces, mi hermano, si aparece un profeta queriendo adivinarte el futuro, usted tiene que saber que es un engañador. Ya no hay más profetas en esta era. Si aparece un apóstol queriendo poner un fundamento escritural, cambiando lo que la iglesia ha creído por 2000 años, es un falso apóstol. Y usted tiene que guardarse, cuidarse de ese tipo de personas. ¿Qué tenemos ahora, pastor, entonces en la iglesia? Y ahora ¿qué tenemos? Evangelistas, pastores y maestros que edificamos sobre el fundamento que ya fue dado. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo revelado en tu vida. El día que fuiste justificado, que Cristo vino a vivir a tu vida, se puso el fundamento en tu vida, ya viene la palabra que tiene que ir edificándote cada día por la obra del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la predicación y de la instrucción en las Escrituras. Por eso que se le pide a los ancianos en las iglesias. Mire, 1 Timoteo 3:2. Ahí cuando dice obispo, es lo mismo que pastor y anciano. No es un caro. Algunos usaron el obispo para poner el obispo de Roma. No, es la misma palabra, obispo para pastor o para anciano. Es lo mismo. Hay dos tipos de servidores en la iglesia: los ancianos y los diáconos. No hay más nada. Porque se andan inventando cargos. Hoy hay hasta querubines hay. Entonces, por eso deje solo a los locos. Arcángeles, hay serafines. No, fíjese hasta dónde se está yendo. Ya nos dijo el Señor que iban a venir todas esas locuras, así que no nos sorprende. Pero nosotros nos tenemos que cuidar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Quieres servir al Señor? Puedes servir. Te tienes que preparar. Tienes que tener conocimiento para que tengas discernimiento, para que no guíes como un ciego a otros ciegos. Hay que entrenarse, hay que estudiar, hay que prepararse. 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No se ande peleando con todo el mundo. Eso es lo que hace falta para que usted sea un verdadero siervo del Señor. Deje de pelearse. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esto es lo que ninguno queremos ser. Nadie quiere sufrir. Sufridos. No, lo que pasa es que aquel no me pagó lo que me debía. Sufrido. No, pero lo que pasa es que aquel otro me engañó, me traicionó. Sufrido. ¿Qué hacen los que no quieren sufrir? Se cambian de iglesia. Acá nadie me va a traicionar. Y los traicionan. Y se van a otra iglesia. Y acá nadie me va acá todos me van a pagar. Y no le pagan. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir escapándose del sufrimiento. ¿Qué tenemos que enseñar? El fundamento que ha sido puesto. Cristo revelado en las Escrituras. Y de esa forma se edifica la iglesia. Entonces, pastor, no me está quedando claro. ¿Hay milagros en el día de hoy? Claro que hay milagros. Dios hace milagros, claro que sí, pero Dios sana por su soberanía y su voluntad. Ya no estamos bajo el poder especial que recibieron esos 12 apóstoles. Por eso usted va a ver a estas cruzadas de milagros que usan el mismo inválido, lo usan como 5 o 6 veces, porque están mintiéndole a la gente. Levantan al paralítico, el mismo paralítico en todas las ciudades. Muchos les hacen por su gestión mental, y dicen, está sano, está sano, está sano. O estiran piernas, pero no sanan cáncer. ¿Se ha dado cuenta que estos son especialistas en estirar piernas, pero no sanan cáncer? ¿Por qué? Porque son mentirosos y engañadores. Porque ellos toman los versículos que fueron para los 12 apóstoles del Cordero, creyendo que están vigentes para el día de hoy. Por eso dejan mal a la iglesia y hacen blasfemar la verdad.
Como este chanta del Chaco que dice que los pesos se transformaron en dólares y todo el país se está riendo de los evangélicos, porque eso es lo que hacen, avergonzar el evangelio. Y claro que nos tenemos que enojar, hermanos. Si usted no se enoja, usted no es cristiano. Nos tiene que indignar esto. Pero tenemos que estar entrenados. Claro que hay milagros. Dios sana por su soberanía y su voluntad. Oren. La oración de fe puede mucho y sanará al enfermo. Llamen a los ancianos. Oren. ¿Cómo que no hay milagros? Claro que hay. Pero no están esos apóstoles que hacían caer fuego del cielo, que resucitaban a los muertos. Eso es lo que andan buscando algunos. Mentirosos, engañadores, sugestivos. Parecen más que predicadores, parecen Tuzán. ¿Se acuerda que Tuzán los engañaba y agarraba la gallina y la dejaba? Eso es lo que hacen. Fascinan a la gente. Las engañan, porque la mente del hombre tiene un cierto poder. Y como usted cree, le termina aconteciendo. Usted lo que necesita y yo lo que necesitamos es Cristo revelado en las Escrituras. ¿Quiénes eran los profetas del Antiguo Testamento? Eran los fiscales. ¿Usted sabe lo que hace un fiscal? ¿Se acuerda del fiscal Nisman? Acusan. El fiscal acusa, por eso lo matan. Los fiscales acusan. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Acusaban. Y acusaban al pueblo. Y les decían, ustedes han dejado al Señor. Ustedes se han ido atrás de los ídolos. Eso hace un profeta. ¿Y en qué se basaba el profeta? Se basaba en la ley que estipulaba el pacto, en las Escrituras. Ellos exhortaban o profetizaban conforme a la Escritura. Y les decían y advertían que si no se enderezaban iba a venir el castigo. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos? Los fiscales, los pastores, los maestros y los evangelistas. Somos los fiscales del nuevo pacto, los que exhortan a la iglesia a caminar en la palabra, los que debemos exhortar a la iglesia en caminar en santidad y en pureza, los que debemos advertir a la gente que si se desvía del camino va a venir un azote del Señor. Hacemos el mismo efecto. Entonces los profetas del Antiguo Testamento, que ya no están en el Nuevo Testamento, tampoco están los apóstoles que pusieron el fundamento. Ahora hay pastores y maestros. Y los pastores tienen que ser maestros. No, yo no consigo un pastor que no sea maestro. Tiene que estudiar, se tiene que preparar. Mire el lío que han hecho los evangelistas por no estudiar. Porque se creían que era solamente hacer pasar gente al frente. Y se pusieron a enseñar y a escribir libros los evangelistas sin haber estudiado, sin conocimiento. Por eso hicieron un desastre en Argentina. En Argentina en los años 50 nos invadieron todos evangelistas, pero la mayoría sin conocimiento de la palabra. Y que ya nos vamos, y que ya nos vamos, y que viene el rapto, y con eso manipulaban a la gente para que vinieran y aceptaran a Cristo. Cuando lo que tenían que haber hablado era del pecado, del arrepentimiento, de la justificación, de venir a Cristo. Los asustaban con el Apocalipsis. ¿Eso por qué? Porque no estaban entrenados, no tenían conocimiento. Y Dios puede usar una mula para que te conviertas, hermano. Dios puede usar a cualquiera para predicarte. El problema es después en manos de quién caímos. Caímos en manos de falsos profetas, de falsos maestros que enseñaban cualquier cosa. Es un mensaje de advertencia, pero es necesario que nosotros no seamos fríos en esto. Está en juego almas de personas. Está en juego cómo te va a ir el día que te presentes en el tribunal de Cristo. Está en juego. Vas a ir a presentarte delante del Señor y se van a sacar a la luz las intenciones de tu corazón y por qué hiciste lo que hiciste y cómo viviste. Entonces vamos ahora a la parte final. Cómo descubrir un falso profeta, un falso maestro. Entonces un falso maestro se aparta de las Escrituras. Cuando usted es una persona que no conoce las Escrituras, usted ya tiene un falso maestro. Si está enseñando, es un falso maestro. ¿Cuál es la motivación que tienen? Encubiertamente introducen herejías destructoras. Eso es lo que quieren, meter herejías en la congregación. Esta noche se va a abrir un portal acá en la iglesia y usted va a ser bendecido. ¿Ve? Todas esas son herejías destructoras. Vamos a proclamar una palabra para que usted sea prosperado. No, toda esa estupidez, mi hermano. Yo sé que está en todos lados. La gente abre internet y se encuentra con eso. Usted abre el YouTube y se va a encontrar con eso. Y así como la sana doctrina edifica, la falsa doctrina destruye. Dicen los apóstoles que son herejías destructoras. Te puede destruir tu vida, tu familia. Te puede destruir tu economía. Te puede destruir tu salud. Un orgulloso que quiere preponderancia y ser reconocido destruye una congregación. Hay que esperar los tiempos. Dios nos levanta. Segunda de Pedro 2:10.
y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces. Fíjese, te está describiendo a los falsos maestros. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. ¿Dónde vemos un falso maestro? Alguien que quiere vivir siempre en disfrute. No quiere sufrir, le gusta vivir en deleites cada día. Miren lo que dice Pedro: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, porque están entre los cristianos, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire, si hay algo más fuerte que esto. ¿Cómo sé que hay un falso maestro? Son sensuales, es decir, apelan a los sentidos y a las emociones. Hoy la gente mire, la mayoría de los cristianos en Argentina fueron vacunados en contra del Evangelio. Y tiene que saltar y tiene que gritar. Y le dijeron que eso era el Espíritu Santo. Son avaros. Buscan enriquecerse a toda costa. Buscan ser ricos. Parecen ovejas, pero están disfrazados. En realidad son lobos rapaces, dice Jesús. Son carismáticos y atractivos. Son gente muy carismática. Hablan con salamería y una dulzura que atraen a las multitudes. Vienen con Biblia en mano, pero hablan de la vida, de la familia, del éxito, pero nunca te hablan de la cruz y del Evangelio. Nunca te dicen que te arrepientas del pecado. No hablan conforme a la palabra escrita de Dios, sino que usan algunos pasajes para enseñar lo que ellos tienen ganas de enseñar. Otra característica de un falso profeta: hablan mucho de sí mismo. Estos falsos maestros jamás predicarían expositivamente, porque no pueden torcer la palabra. Porque si hay algo que te libera de torcer la palabra, es que tengas que predicar verso por verso, renglón por renglón. Entonces jamás ellos predicarían expositivamente. Están desconectados, esto es lo que les decía recién, están desconectados de la historia de la iglesia. Ellos piensan que los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos y los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox y los ingleses puritanos son solamente una historia polvorienta que está en los libros. En los años 90 me acuerdo que vi la nueva reforma apostólica y ahí aparecieron la apostolitis aguda que vemos hoy. Porque apóstoles no hubo hasta los años 90. O sea, por 2000 años no hubieron apóstoles. En los años 90 son todos apóstoles. Comúnmente piensan que la doctrina divide, por eso no enseñan doctrina. Joel Osteen. Claro, no te hablan de pecado, te hablan de 5 pasos para el éxito, de 10 pasos cómo hacerte rico, cómo no se va a llenar la iglesia con 15.000 miembros todos los domingos. Nunca te van a enseñar doctrina porque ellos son cobardes. La doctrina divide, y claro. Utilizan todos los pasajes que hablan de prosperidad para referirse a ¿qué? A la riqueza material, como venimos viendo, cuando en realidad Jesús te está hablando de las riquezas celestiales, de las cosas de arriba, y que si usted busca las cosas de arriba, ¿qué van a venir como añadidura a las cosas terrenales, las cosas que usted necesita aquí abajo? Por supuesto que no podemos juzgar las motivaciones como ya hemos enseñado, pero sí podemos juzgar sus doctrinas y su comportamiento. Mire, por causa de los herejes, sobre todo en los primeros 5 siglos de la iglesia, y también luego del año 1500 con la Reforma Protestante, la iglesia tuvo que hacer un montón de concilios para defender la doctrina. Hubieron un montón de concilios en la historia, donde se formularon los credos, se crearon así esas declaraciones teológicas como los credos y las confesiones de fe. Mire, yo no sé si usted las ha escuchado, pero le voy a mencionar algunas. Mire, es triste, pero la mayoría de los cristianos no ha leído nunca nada de esto. La Declaración de Fe de Westminster, el Sínodo de Dort, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Londres de 1689. Toda la iglesia que desconozca la historia de la iglesia y sus concilios está desconociendo el cuerpo de Cristo. Porque nuestros hermanos, muchos dieron su vida para defender la doctrina contra los herejes como los arrianos, como un montón, los nestorianos, un montón de gente que se levantó con doctrinas raras y la iglesia se tuvo que reunir, hacer un concilio y defender la doctrina. Claro, ahora entiendo por qué la iglesia está como hoy. Se está desconociendo el cuerpo de Cristo. La iglesia no comenzó cuando vos te hiciste pastor. La iglesia comenzó hace 2000 años. Nosotros creemos que la iglesia empezó cuando yo fui pastor. No, mi hermano. Una iglesia que desconoce la doctrina de la iglesia mundial no es una verdadera iglesia.
es solamente un grupo de rebeldes. Los falsos maestros se aprovechan de que la carne siempre busca lo que tiene ganas de escuchar. Según Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Eso es lo que está pasando. Gente que no soporta, se aburre con esto. Se aburre con la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. La gente les da de comer a esos falsos profetas. Es la gente las que los sostiene. Porque los siguen, porque les dan plata, porque los aplauden. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Hermanos, siempre digo esto, pero el evangelio es incómodo. Un falso maestro no predica de la cruz, sino que predica del bienestar personal. Hermanos, si les quedaba alguna duda, ese evangelio de la prosperidad es una herejía destructora, no es inofensivo. Te están haciendo perder el tiempo, para prepararte para la eternidad. Y te aseguro que cuando llegue el tiempo de rendir cuenta, vas a decidir volver el tiempo atrás y ya no habrá tiempo. Y te pasará como a las vírgenes insensatas que golpeaban la puerta y ya estaba cerrada. Porque me la pasé 30 años en una iglesia de la prosperidad. Despertemos. Parte final, acciones a tomar. Primera acción que dice el Señor, apártate de eso. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina. Fíjese que el problema no es que te ofendió el hermano, es la doctrina lo que hay que cuidar. Que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de esa gente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Segunda acción, taparles la boca, es decir, no darles plataforma, no escucharlos. Primero, apártese de ellos. Segundo, no los escuche. Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hoy son llamados, fíjese, los movimientos mesiánicos, sendas antiguas, que se andan poniendo un kipá, que andan celebrando la Pascua, no entienden nada del evangelio, tienen todo un ritual y se están convirtiendo en judíos más que en cristianos. Hay muchísimo de eso. ¿Y tu apellido de dónde viene? ¿De qué tribu sos? Toda esa tontería no tiene nada que ver con el evangelio. Nunca nuestros padres de la iglesia hablaron de eso. Nunca se habló de eso en los concilios, en los catecismos de la historia de la iglesia. Nunca se enseñó eso. No se asuste con la palabra catecismo. Yo sé que la usan los católicos, pero significa la enseñanza, el discipulado. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, bueno, ahí lo manda al frente. La mayoría, mi hermano, de estos falsos profetas, falsos maestros, la mayoría, si no es que todos, tarde o temprano terminan en pecados visibles y escandalosos. Porque Dios no puede ser burlado. Usted no puede ser un falso profeta y no terminar en adulterio, y no terminar robando, y no terminar haciendo un desastre con su vida, terminar rompiendo su familia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dice que ellos traerán mal sobre sí mismos cuando somos falsos maestros, falsos profetas, y sobre todo por amor al dinero. Dice que viene destrucción repentina. Kathryn Kuhlman terminó, ¿se acuerdan? Kathryn Kuhlman empezó el movimiento neopentecostal, comenzó con ella. Fue la mentora de Benny Hinn, el que revoleaba el saco. Ella comenzó y terminó casada con un hombre que estaba casado y rompió una familia. Esa era la predicadora que tenían en ese tiempo en Pittsburgh, en Estados Unidos. Benny Hinn, el discípulo de ella, divorciado, pidiendo perdón por enriquecerse a más no poder. Hace poco pidió perdón, se arregló con la esposa, se volvió a divorciar. Así terminan los falsos maestros. Dante Gebel, trayendo el mundo a la iglesia, tiene un amor declarado por el mundo, por la farándula y por la fama. Y el Señor dijo, toda amistad con el mundo, enemistad conmigo. Pero como es carismático y te hace reír, todo el día riéndonos con Dante Gebel. Yo lo escuchaba cuando él empezó, él predicaba santidad. Y después se desvió. ¿Qué estoy juzgando? ¿Su corazón? No, lo que él habla. No, tenemos que juzgar la doctrina. ¿Qué es lo que está enseñando? Yo sé lo que enseña. No enseña la sana doctrina. Joel Osteen, Hilson y otros cientos de motivadores que solo llevan a las multitudes a buscar el éxito y la cultura hipster. ¿Vio? Te aparecen ahora los pastores con el pantalón roto, son todos cancheros, barbitas, se presentan así como los más cancheros, ¿no? Abiertamente dijo que él no habla de pecado en la iglesia, porque la gente se puede ofender. Y ni que hablar de Maldonado y su esposa, divorciados, en adulterio, adivinándole el futuro a la gente y enseñando otra vez. Y bueno, ya que hablamos acá en Argentina, ¿no? El que transforma los pesos en dólares. Y yo quiero hablarle a la iglesia sobre este tema, porque el tema de los músicos, para que usted sepa lo que nosotros hacemos cuando cantamos alabanza. Está todo, yo le llamo las iglesias gilsonianas.
Es todo el movimiento Hillsong, que varios de sus pastores ya abandonaron, unos homosexuales, otros abandonaron el pastorado. Ellos han levantado un movimiento de alabanza, que es que vos sientas y que a vos te guste la alabanza y te emociones y llores todo el culto. Y yo quiero decirle a la iglesia que la alabanza no es ni que te guste a vos ni a los músicos. La alabanza es para que le agrade a Dios. O sea que es preferible cantar un himno de hace 500 años que le agrade a Dios y que hable de la palabra y no cantar una canción emocional que terminemos todos llorando. Eso es antropocentrismo, eso es buscar el disfrute de los hombres. Hermano, usted está acá para cantarle al Señor, no para que si a usted le gusta la canción que estamos cantando. O sea, lo importante es el contenido de la letra, que la letra glorifique al Señor. Si la letra glorifica al Señor, entonces estamos adorándole. Estos han sido los referentes mundiales. Esta gente que yo le acabo de mencionar, y por supuesto que hay muchos más, han sido los referentes mundiales en los últimos 70 años para el mundo. Miles y miles de personas los han seguido, los han escuchado y han dejado herejías destructoras en la iglesia. Y la iglesia que tenemos actual es el resultado de un liderazgo así. Imagínense que no hubiéramos tenido ese liderazgo, hubiéramos tenido otro como Whitfield, como Edward, como Spurgeon, como Martin Lloyd-Jones, y hubiéramos tenido ese tipo de referentes en este tiempo. Lo que nos falta ahora son referentes de la palabra. Termino con esto: prepárese para la eternidad. El evangelio no es para vivir bien en la tierra, sino para prepararnos para el tribunal de Cristo. Porque aunque usted sea salvo, usted va a tener que rendir cuenta. ¿Cuál es el mejor antídoto? Y termino con estos dos consejos. Si somos pastores y maestros, tenemos que tener una buena preparación teológica, que prediquen todo el consejo de Dios y que ayudemos a los creyentes a afinar el oído para que cuando sean expuestos frente a una herejía, los cristianos puedan saber que están frente a una herejía. Ese es el trabajo de los pastores, de los ancianos, de los que predican. Y los miembros tienen la obligación de prepararse y estudiar doctrina. Escuchen bien. Tienen la obligación como miembros de una iglesia de prepararse y estudiar doctrina, estudiar historia de la iglesia y ser como los hermanos de Berea que escuchaban al pastor y después iban a la casa y veían lo que en la Biblia si era verdad lo que el pastor había predicado. Eso es lo que usted tiene que hacer, porque si no se para cualquier loco en una plataforma y usted y yo nos tragamos toda la mentira y todo el engaño de estas herejías destructoras. Y Jesús termina diciendo en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.